Tonatiu Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le agradezco que esté con nosotros en Mega Noticias. Tonatiu, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias Juan. Un placer estar con ustedes nuevamente. Dice el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, que la pregunta inmediata es que si pudiéramos pensar que la inflación subyacente llegó a su pico ahora en febrero y pudiera ya empezar a desacelerarse, lo que veo es que no. Conclusión, panorama de por sí complicado, la inflación elevada será más persistente que la que habíamos anticipado, tanto en México como en el ámbito mundial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto, Tonatiu? ¿Que vienen meses complicados para la economía de México? Vienen meses complicados en términos inflacionarios y en términos del crecimiento económico, no nada más para el país. Es un fenómeno que estamos viendo a nivel internacional y es derivado de la integración comercial que hemos seguido por décadas. Ahora, lo que se refiere el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, él habla de la inflación subyacente, aquella que es menos volátil. Y le preocupa que en términos generales no se observe un decrecimiento en el corto plazo, estamos hablando de 6 meses. En realidad lo que estamos pensando, tanto en la Facultad de Economía como algunos otros colegas economistas, es que por más o menos los siguientes 12 meses la inflación subyacente seguirá una trayectoria más o menos entre el 6 y el 7%. Sí, Tonatiu Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Esto que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía es del mes de febrero. En febrero la guerra empezó el día 24 y son 4 días de guerra en febrero, lo que significa, me imagino, usted me va a corregir si estoy en lo impreciso, que este dato de inflación de ayer no corresponde a la guerra. Y si no corresponde a la guerra, ¿a qué corresponde, Tonatiu? Sí, la ocupación que está realizando Rusia a Ucrania es reciente. El dato inflacionario, de hecho, no es de estos meses, es un fenómeno que estamos viendo de más o menos desde la mitad del año pasado. ¿A qué corresponde? A varios factores y todo se explotó a raíz de la pandemia. ¿Qué pasó? Se cortaron las cadenas de suministro, la gente dejó de comprar, cambió su comportamiento de pago, la Fed comenzó a inundar el mercado de dólares para tratar de ayudar a las familias estadounidenses. Las cosechas también se vieron afectadas tanto por el frío como por huracanes. En fin, es un cúmulo de factores que se están sumando, que se han ido sumando desde mediados del año pasado, incluso desde el año anterior a este, y el que al final nos tienen al mundo en una cadena de inflacionaria que no se ve cómo detenerse en el corto plazo. Sí, Tonatiu, ahora hay que sumarle el precio de los combustibles, es decir, los precios internacionales del petróleo están por las nubes debido a la guerra, eso sí, por la guerra, y eso ya se está reflejando en México y ya se está reflejando en varios países del mundo. México ha tomado decisiones como no cobrar el ISR durante esta semana, por ejemplo, para amortiguar el alza, para que no se refleje tan alto el precio de las gasolinas en los consumidores mexicanos, pero por otro lado, Rusia está recibiendo sanciones de todo el mundo. Estados Unidos le va a dejar de comprar petróleo. De hecho, lo increíble, Estados Unidos volteó a Venezuela y quiere arreglar las cosas con Venezuela para que le provea de petróleo. Pero Rusia se está quedando solo. O sea, ¿cuánto puede aguantar Rusia sin vender petróleo, sin vender gas, sin vender sus productos? Si hablamos de una economía muy parecida a la de México. Mira, tocas dos puntos muy importantes. En el primero no voy a abundar y tiene que ver con el hecho de que actualmente esté recurriendo a Venezuela, Estados Unidos, un país que por más que ha intentado, pues no ha podido mermar económicamente. Y ahorita le quiere comprar petróleo, va a relajar las sanciones que tenía sobre Venezuela y pues es la ruta que está siguiendo Estados Unidos para no verse tan afectado. ¿Cuánto puede aguantar Rusia? Rusia no va a poder aguantar tanto. Y a lo que está apostando Estados Unidos precisamente es al debilitamiento de la figura de Vladimir Putin con la población. ¿Cómo lo está debilitando? Lo va a debilitar económicamente hablando. Pero lo que sí tiene Putin, y eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, es un tema de geopolítica bastante fino, es el tema del gas. Y es que si Putin le cierra el gas a Europa, Europa también entra en crisis. Entonces, al final del día, las medidas que está tomando Estados Unidos están quedando un tanto cortas porque Europa no está acompañando las medidas en la misma magnitud.
por lo que te acabo de comentar del gas, ¿no? El 80% del gas que se compra en Europa pues viene de Rusia. Entonces ahí estamos en una situación bastante apretada. ¿Y en qué está desencadenando al final? Pues en la subida de precios, no nada más en el petróleo, sino también en el gas LP, y es una situación que incluso estamos viendo en nuestro país, donde ya incrementó alrededor del 10% en los últimos días. Sí, ¿alguien gana, Tonatiuh, en el mundo con esta guerra económicamente hablando? Porque si bien no es una guerra mundial, es una guerra entre dos países. Occidente se ha mantenido prudente para no incidir de manera armamentística en territorio ucraniano, para no provocar a Rusia, para no provocar una tercera guerra mundial, pero sí hay una guerra comercial, hay una guerra económica del mundo contra Rusia y de Rusia contra el mundo. Dice Vladimir Putin que estas sanciones que está imponiendo el mundo a Rusia va a provocar que la inflación en el mundo se desate, que se desate la inflación. Y es una manera de responder también de una manera bélica o económica al mundo. ¿Tiene razón Vladimir Putin cuando dice eso? Sí, son dos temas los que me preguntas. El primero, ¿quién gana? Hay claros ganadores y claros perdedores. ¿Quién gana? Sí. ¿Quiénes son los claros ganadores? Los potentados, los multimillonarios. De hecho, si nosotros nos fijamos en las riquezas más grandes a nivel internacional, las que crecieron fueron las de Carlos Slim, George Soros, Bill Gates. Estas personas van a seguir ganando. Sin lugar a dudas. ¿Quiénes son los claros perdedores o quiénes somos los claros perdedores? La mayoría de la población. Con la inflación, ¿quién pierde? Los asalariados. Porque la inflación al final no necesariamente es mala cuando se traduce en una pérdida de poder adquisitivo, y la pérdida de poder adquisitivo se da cuando el salario no crece a la misma velocidad que la subida de precios. Las negociaciones salariales particular del país están concluyendo ya en estos periodos, en este tercer mes del año. Entonces, si la gente no alcanzó una negociación adecuada de alrededor del 7% de su salario actual contra el anterior, pues se va a ver afectada en el bolsillo. La pérdida de poder adquisitivo va a ser clara y brutal. Ahora, la segunda pregunta, el segundo tema era sobre Rusia, sobre si Vladimir Putin tiene con qué contestar. Sin duda tiene que contestar, no nada más por el tema del gas, sino porque al final no olvidemos que Ucrania y Rusia son exportadores netos de trigo, y entonces el grano es un commodity bastante importante para Europa. Si continúan las cosas y las tensiones como están hasta ahorita, seguramente eso se va a traducir en un encarecimiento de no nada más del trigo, sino del resto de las materias primas. Sí, Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Ahora en México, ¿cuánto pueden aguantar las finanzas del país para amortiguar el precio de las gasolinas si este conflicto bélico se extiende en el tiempo y si los precios internacionales del petróleo siguen subiendo? ¿Puede aguantar la economía de nuestro país o pueden aguantar las finanzas públicas de nuestro país? Bueno, las finanzas públicas del país tienen una característica bien particular y que nos diferencia claramente de otros países latinoamericanos, y es que hubo una recomposición del gasto público con esta administración. Si tú recuerdas, al principio de la administración hubo un recorte a gran escala, tanto de direcciones generales adjuntas, de seguro de gastos médicos mayores, de diferentes niveles de la administración pública, y eso nos ha beneficiado. Hubo la cancelación en la condonación de impuestos. Hubo diferentes medidas, incluso te diría que la parte de Pemex es bien importante para entender cómo el país está llevando a cabo, cómo hemos llevado a cabo las mejores medidas para atender desde la pandemia a la población. ¿Cuánto podemos aguantar? Podemos aguantar todavía sin endeudarnos, ¿no? Porque también tenemos esa virtud. Durante la pandemia fuimos tal vez el único país latinoamericano que no se endeudó para mitigar los efectos de la crisis, y tenemos entonces nosotros un crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional o con cualquier banco, porque al final somos un gobierno bastante fuerte, una nación muy poderosa en términos económicos dentro del G20 estamos, en donde nosotros no hemos usado ese gatillo, no hemos jalado de la parte de la deuda, y tenemos todavía esta parte para jugar como último recurso, porque al final del día también hay que tomar en cuenta que el gobierno federal no piensa, al menos dentro de sus planes inmediatos, no está la deuda como
como una de las consideraciones, pero sí, sin duda lo tiene ahí para acudir a la deuda en caso de ser necesario. Pero todavía estamos manteniéndonos estables. De hecho, si ustedes también recuerdan la parte del gas bienestar, una nueva entidad, un nuevo proceso de política pública iniciado desde el gobierno, ha servido para mitigar los precios en el incremento del gas, esto antes de la guerra todavía, ¿no? Sí, aunque la balanza comercial es negativa para México en el tema de energéticos, es decir, estamos vendiendo petróleo más caro, obviamente, si se cotizó originalmente en 50, 60 dólares, se está vendiendo en más de 100 dólares ahorita el barril de petróleo, son ingresos extraordinarios para petróleos mexicanos, para las finanzas públicas de nuestro país, pero también estamos comprando combustibles más caros de los que estábamos adquiriendo hace unos meses. Se saca las cuentas y no sale, es decir, es aún más lo que se gasta en la importación de lo que exportamos en petróleo. Esto aún así, con esta circunstancia, podemos creer en lo que dice el presidente de que no van a subir los precios de los combustibles y de la energía eléctrica. Yo creo que sí, yo creo que el presidente es muy serio cuando habla de las finanzas públicas. De hecho, de las cosas que le reconoce cualquier tecnócrata al presidente, y no estoy hablando de los exfuncionarios, no estoy hablando de Standard & Poor's, Fitch, Moody's, cualquier calificadora que tú quieras, es que incluso de Carlos Slim y del Consejo Coordinador Empresarial, es que la manera en cómo el gobierno federal maneja las finanzas públicas es sumamente sana. Entonces yo no creo que el presidente se aventurara a hacer una proyección de este estilo sin tener los números de su lado. También hay que considerar que no se espera que el conflicto bélico dure por mucho más tiempo. Es una variable muy importante. Otra cosa y otra variable que tienes que tomar o que tenemos que tomar en consideración es que la refinación del petróleo también ha sido un proyecto desde el inicio de la administración. Es cierto que la balanza energética es deficitaria y así ha sido, al menos en la última década. Históricamente nosotros nos hemos vuelto un país importador de gasolinas, cuando en otra época fue diferente, pero actualmente es nuestra condición. Sin embargo, recordemos también la reciente compra ya total de Deer Park, esta empresa que refina, ya es parte de Pemex, que está en Estados Unidos. Hemos fortalecido la refinación a nivel nacional. Entonces, sí, es deficitaria, lo sigue siendo, pero tenemos elementos suficientes en el país como para considerar que podemos amortiguar este proceso de corto plazo, que va a ser de corto plazo desde mi punto de vista, porque ni Rusia, ni Ucrania, ni Europa pueden aguantar las imposiciones que están llevando a cabo actualmente, ¿no? Esta es una lucha muy importante, y no olvidemos tampoco, China está de parte de Rusia y es un jugador fundamental. Es decir, sin Deer Park y sin el fortalecimiento de las refinerías en nuestro país, todavía Dos Bocas no entra en operación, pero pensando en la posibilidad de que en un corto plazo entre en operación Dos Bocas, estas circunstancias serán más fáciles para México, menos complicadas, porque bajará entonces la cantidad de gasolina que importamos. Nosotros fortalecemos la capacidad instalada para generar gasolina, para refinar el petróleo. Y eso es una medida de seguridad energética. Entonces, en ese sentido vamos a tener... Perdimos la comunicación con el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahorita vamos a recuperar la comunicación con Tonatiuh. Tonatiuh, ¿me escucha? Sí, los escucho. Sí. Les estaba comentando que desde mi punto de vista, el fortalecimiento de la capacidad instalada es una de las piezas claves que tenemos y que tiene el gobierno federal, y a lo que le apostó, y está probando que tuvo razón desde el principio de esta crisis. Tonatiuh, muchas gracias por tomar esta conversación. Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si le parece. Gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego, que esté bien.